Todavía está ahí dando vueltas. Grabando, grabando, grabando. Tía, ya empezó. ¿En serio? A mí me sale Sí, todavía a mí también. grabando, grabando. No, ahí sí, ahí me apareció recién a mí. Ven que está mi internet más lento, parece. Ya, ya chiquillos, me están robando internet entonces aquí en mis vecinos. Están conectados conmigo. Ya, ya chiquillos, entonces, hoy día vamos a comenzar con nuestra sexta clase de la unidad 2, que es la tercera del módulo 3. Acuérdense que nuestra unidad 2 se dividió en dos módulos, módulo 2 y módulo 3. Ya, hoy día vamos a retroalimentar y vamos a revisar lo que hemos trabajado en las clases anteriores y que hemos aprendido en las clases anteriores. ¿Ya? ¿Se recuerdan ustedes lo que estamos trabajando en la unidad número 2? ¿Se acuerdan? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué tipo de texto estamos viendo? ¿Se La acuerdan? infografía Ya vimos la infografía. ¿De quién vimos la infografía? Que fue la clase pasada de Gabriela Mistral. de Gabriela Mistral. Ya, ¿y las clases anteriores? ¿Qué tipo de textos vimos? ¿Se acuerdan? Maxi, ¿qué te pasó? Poema. Ya, los poemas, ¿no es cierto? Vimos textos del género lírico y además vimos textos no literarios como la infografía que venían a informarnos y a entregarnos información referente a un personaje súper importante en Chile que era Gabriela Mistral. ¿Y por qué vimos esa infografía? Porque también leímos poemas de Gabriela Mistral, ¿no es cierto? ¿Y qué más conocimos en esta unidad, chiquillos? ¿Qué más vimos sobre el género lírico? Que son los poemas. ¿Se acuerdan que dentro del género lírico estaban los poemas? ¿Cómo se llamaba la persona que nos contaba el poema, que nos transmitía las emociones, los sentimientos, lo que se sentía en el poema? ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan que en el género narrativo nosotros le llamábamos narrador? Y en el género lírico, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? Hablante lírico. Hablante lírico, muy bien Maximiliano Viveros, hablante lírico, era el hablante lírico, ¿se acuerdan? Sí, y además habíamos visto ciertas características del género lírico, ¿sí? Que hablábamos del objeto lírico, el temple de ánimo, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el objeto lírico? ¿A qué se refería cuando hablábamos del objeto lírico? Que podía hacer cualquier cosa. ¿Ya? O se centraba Anita en relación a lo que hablaba el poema? Por ejemplo, si Gabriela Mistral creó un poema al tomate, ¿cuál vendría siendo el objeto lírico ahí? ¿De quién se está hablando? El tomate. Del tomate. Claro, exacto. Entonces el objeto lírico era, acuérdense, de quién se trataba el poema, que podía ser un objeto, una persona, la naturaleza, etcétera. ¿Se acuerdan que los poemas, uno puede crear poemas de todo? Puedo crear poemas del computador, de internet, del globo, del estuche, del cuaderno, de ustedes mismos. Entonces, del poema nosotros podemos crear de objetos o de personas o de la naturaleza. Entonces el objeto lírico es de quién se habla en el poema. Ya es como el personaje aquí principal del género narrativo, pero acá es de quién se habla en el poema. Y si yo les pregunto, ¿se acuerdan esos 6 poemas que ustedes tuvieron que leer? Por ejemplo, si yo le pregunto por el último poema, que era, ¿se acuerdan cuál era el último poema? Canción de pescadoras. Canción de pescadora. ¿Cuál era el objeto lírico ahí entonces? ¿De quién se hablaba? ¿En quién se hablaba en ese poema, chiquillo? De las pescadoras. Ya, de Pescadoras. los pescadores en general. ¿De qué se hablaba? Uy, ¿dónde dejé mi libro de lenguaje? ¿Lo perdí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y si yo les pregunto, Era una pescadora y su hija. ya, bien, ¿sí? Ese es el objeto lírico, ¿de quién se habla? ¿Y el temple de ánimo? ¿Se acuerdan lo que era el temple de ánimo? Si ya el objeto lírico lo reconocen, ¿saben cuál es? ¿Se acuerdan cuál es el temple de ánimo? Que lo vimos en las primeras clases, cuando comenzamos con la unidad número 2, donde recordamos un poquito los poemas y recordamos también cosas del género lírico. ¿Se acuerdan cuál era el temple de ánimo? Y la palabra me está diciendo, ánimo, temple de ánimo. ¿Se acuerdan o no? Tristeza. Maxi, no te escuché bien. Tristeza. ¿Ya? Entonces, con el ánimo
porque además la palabra lo dice temple de ánimo, el ánimo que me está diciendo el poema, con qué ánimo me está transmitiendo el poema, ¿se acuerdan? Porque dice temple de ánimo. Yo puedo decir un poema, si el poema es triste de forma alegre, así riéndome, ¿puedo? No, porque ese no es el temple de ánimo del poema. Yo no estoy transmitiendo, por ejemplo, tristeza. Si el poema es de tristeza y yo lo digo así riéndome, a carcajada, no estoy transmitiendo lo que escribió el poeta. Y el poeta escribió algo triste, entonces tengo que tener hasta el ánimo triste, porque el hablante tiene que transmitir todo lo que escribió el poeta, las sensaciones, las emociones, el sentimiento. ¿Ya? Ese es el temple de ánimo. Y además había otra cosa que hacía que era como complicado entender los poemas. ¿Se acuerdan o no? ¿Cuál era el lenguaje? Figurado. El lenguaje figurado, exacto. Muy bien, Maxi. Parece que el Maxi está despierto hoy día, el resto está durmiendo. El lenguaje figurado. Acuérdense que el lenguaje figurado era el que nos complicaba bastante a nosotros para lograr entender los poemas. Y del lenguaje figurado vimos dos figuras literarias. ¿Se acuerdan cuáles eran esas figuras literarias? ¿Se acuerdan o no? Dos figuras. ¿Cuáles eran? Comparación y personificación. Oh, está lento, parece que las clases a las 12 con ustedes no estamos bien. Como que están dormidos todavía, ¿ya? Entonces, esas fueron las dos figuras literarias que nosotros vimos al principio, chiquillos. Comparación y personificación. Personificación cuando yo le... Justo pasó el casero, miren, escúchenlo. ¿Lo escuchan o no? ¿Sí? Comparación es cuando yo comparo una persona con otra, un objeto con otro, ¿se acuerdan? Sí, cuando yo decía, hoy la profesora corre lento igual que una tortuga. Ahí estoy comparando. ¿Cómo corren las tortugas? Lento. Ya, entonces estoy comparando a la profesora con la tortuga, que la profesora corre La lento mía corre rápido. que las tortugas, ¿ya? Entonces, esa era comparación y la personificación es cuando yo le atribuía eh, actitudes o aptitudes o cosas que hacen los humanos a objetos. Por ejemplo, digo, el suelo llora de tanta basura que tiene. Y ahí le estoy atribuyendo al piso una característica de los seres humanos. Esa es la personificación, ¿ya? Para que no se les olvide, porque parece que ya se les olvidó, ¿ya? Hasta ahí. Todo eso nosotros hemos aprendido en esta unidad, chiquillos, ¿ya? Yo voy a compartir aquí una pantalla y ustedes me dicen si se ve, donde vamos a revisar las tareitas que habían quedado, ¿ya? Ustedes me avisan si se ve, ¿sí? No, no se ve. Esperen un Sí, poquito. Esperen un poquito que cargue. ¿Ya? ¿Se ve? sí. Sí. Ya. Sí. Ya, ahora sí. Ya, chiquillos, entonces quiero que me pongan atención acá. Lo que vamos a revisar, pónganme atención, son las tareitas, las preguntitas que nos quedaron, porque acuérdense que en las clases online nosotros trabajamos todo en conjunto y vamos respondiendo inmediatamente las preguntas en la clase y a veces nos quedan una o dos o alguna que tenemos que investigar, ¿ya? Solo vamos a revisar esas, ¿ya? Porque las otras las vimos en la clase. Los que faltaron, recuerden que tienen que revisar las clases grabadas, o los PPT que voy subiendo o las guías para que puedan responder todas las preguntitas, ¿ya? Entonces, hoy retroalimentaremos las clases del módulo 3. Entonces, ¿qué van a hacer? En el cuaderno van a colocar la fecha, ¿ya? Vamos a creer que hoy día es lunes, ¿eh? Lunes 27 de julio, porque la clase son los lunes, ¿ya? Lunes 27 de julio y van a colocar ahí clase número 6, ¿ya? Para que tengamos el cuaderno ordenadito. Lunes 27 de julio, clase número 6, y entre paréntesis, retroalimentación, porque vamos a retroalimentar las clases anteriores, ¿ya? Continuamos. Miren, aquí para que pongan atención, en nuestra unidad número 2, ¿se acuerdan que nosotros nos centramos en el género lírico y en los poemas? Solo la clase pasada vimos una infografía de un personaje súper importante, ¿ya? La primera semana, que fue la primera clase del módulo 3, parte de la unidad número 2, que fue esta clase el 6 de julio,
vimos poemas de nuestro origen, donde ustedes tuvieron que leer, ¿se acuerdan que nos quedó de tareita leer estos 6 poemas? Canción de risa y llanto, Estados de ánimo, A la plaza, La casa sobre el mar, Justo detrás de mi casa, canción de pescadoras. Eran pescadoras, no pescadores, siempre me confundo, ¿ya? Que eran de la página 100 a la 105, donde ustedes tenían que leer estos poemas y luego se acuerdan que en clases online respondimos las preguntitas referentes a 5 poemas y dejamos de tarea canción de pescadoras, ¿ya? Segunda clase, que fue el lunes 20, que fue el lunes pasado, porque el lunes 13 tuvieron inglés, así que no hubo lenguaje. Leímos y vimos y repasamos la infografía sobre Gabriela Mistral, ¿ya? Donde leímos esta infografía de forma ordenada, porque ahí nos decía que teníamos que leer primero el título, el nacimiento, subidas en cifra, otras obras fundamentales, afectos, reconocimientos y lugares, que ustedes mismos fueron leyendo y trabajamos en la página 110 y 111, ¿ya? ¿Sí? Donde ahí nos quedó a investigar eh, una pregunta y media, porque la última pregunta ustedes tenían que escoger un país y investigar eh, qué es lo que había hecho Gabriela Mistral en ese país, ¿ya? Cuál era el cargo que tenía, en qué estaba trabajando o cuál era su actuar ahí, ¿ya? Y hoy día, que es la clase número 3, vamos a retroalimentar las clases anteriores, donde vamos a revisar eso que quedó, y además hoy día vamos a conocer otra cosa del género lírico, vamos a conocer las décimas. ¿Saben lo que son las décimas, chiquillos? ¿Han escuchado hablar de esto? ¿O han escuchado ese término, las décimas? Lo que hace que casi no te saques un rojo. En matemática, décimas es en matemática, pero décimas en lenguaje, porque también hay unas décimas en lenguaje que tienen que ver con el género lírico. ¿La habían escuchado antes o no, chiquillos? Sí. ¿No? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pero no de las décimas de matemática, ¿ah? Las décimas de lenguaje. Entonces no. ¿Ya? Ya, me imagino que décimas han escuchado, pero en matemática. Entonces vamos a aprender algo nuevo hoy día. Vamos a aprender qué son las décimas, poesía popular, y van a tener que leer, que va a ser una lectura complementaria, porque hoy día no queda tarea, solo una lectura complementaria que tienen que leer en casa sobre décimas que se llama Flores en el desierto de Álvaro Prieto. Y vamos a trabajar en estas páginas: 114, 116, 117 y 118. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a revisar la clase número 1 que nos había quedado de tareita para la casa, que era con el último poema, Canción de Pescadoras, ¿ya? Y aquí lo tengo, ¿sí? ¿Se ve, no es cierto, chiquillos? En la clase 1 quedaron, esto quedó de tarea, que era parte del inicio, donde tenían que colocar ustedes qué era lo más difícil para ti a la hora de leer un poema, y aquí yo tomé solo 2, voy a agrandar, chiquillos, ya, tomé solo 2 respuestas, porque no las puedo colocar todas, porque si las coloco todas voy a tener un PowerPoint como de 50 diapositivas, ¿ya? Que me llamaron bastante la atención. Las otras también están todas buenas, ya no quiere decir que están malas. Hay algunos sí que mandaron la tarea, pero no escribieron esta pregunta para que la hagan, ¿ya? ¿Qué es lo más difícil para ti a la hora de leer un poema? Yo puse 2 acá, ¿ya? Esto acá me dice, lo más difícil para mí a la hora de leer un poema es comprender el lenguaje figurado. La mayoría puso eso, de los que respondieron esta pregunta, chiquillos, la mayoría puso eso. ¿Se acuerdan que el lenguaje figurado era este lenguaje que utilizaban los poetas, las poetisas, para como embellecer los poemas y darle más profundidad, darles más emoción? Y que a veces nosotros también lo utilizamos en el diario vivir y no nos dábamos cuenta, ¿ya? La mayoría puso que les costaba mucho el lenguaje figurado que se utilizaba, porque a veces cuando leemos un poema no logramos entender de qué se trata y tenemos que volver a leer o a veces destacar o a veces buscar algunos significados de palabras que utilizan los poetas o las poetisas, ¿ya? Y acá tengo otra que dice, para mí lo más difícil es que a veces me cuesta sentir las emociones que me transmite. Súper buena respuesta también, o sea, hay algunos que les cuesta el lenguaje figurado, el lenguaje que trae el poema, y a otros les cuesta sentir las emociones que se transmiten a través del hablante lírico, que esto vendría siendo el temple de ánimo, ¿no es cierto? Que les cuesta mucho sentir la emoción que nos está diciendo el hablante lírico.
¿ya? Y además, estaba bien. ¿Alguien más de ustedes quiere compartir su respuesta, chiquillos, ahí? ¿Me avisan quién? ¿Alguien más quiere compartir? ¿No? ¿Nadie más quiere compartir? ¿Qué es lo más difícil para ti a la hora de leer un poema? ¿Alguien? ¿No? Sí, yo leo. Ya leo. ¿Qué pusiste tú? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué es lo más difícil para ti a la hora de leer un poema? A veces me cuesta comprender los poemas. Ya. O sea, el poema en general. Más que nada Ajá. en relación al lenguaje que utilizas, Leo. Sí, y un poco entender como los versos que dicen, Ya, las rimas. entonces, ya, la rima, pero más que nada se centra en el lenguaje también, pues, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya, entonces para que lo complementes ahí y le coloques ahí el lenguaje figurado que también te cuesta el lenguaje que tiene el poema, ¿ya? ¿Alguien más, chiquillos, quiere compartir? Anita, Camila, el Bastián, la Emilia, Maximiliano. ¿Alguien más quiere compartir? ¿No? La Isadora. ¿Quién me puede leer lo que puso la Isadora, chiquillos, que yo no alcanzo no puedo ver el chat? Leo, ¿me quieres leer lo que puso la Isadora? Parece que alguien escribió la Isadora. Puso que le cuesta entender las emociones. Ah, ya, también. Gracias, Leo. También. ¿Viste? Sí, definitivamente a algunos les cuesta el lenguaje con que viene escrito el poema y a otros les cuesta eh, sentir lo que nos estás transmitiendo el hablante, que a veces son las emociones. Cuesta, ¿ya? Excelente. Y además, la última pregunta del desarrollo, porque esto lo vamos a revisar en conjunto. ¿Se acuerdan que tenían que investigar con la ayuda de algún familiar qué significaban los siguientes dichos? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente, más vale pájaro en la mano que 100 volando, cuando el gato no está los ratones hacen fiesta, perro que ladra no muerde, no todo lo que brille es oro. Y quiero que me pongan atención aquí. Estos dichos, ¿cómo están escritos, chiquillos? ¿Qué lenguaje se utilizó para escribir estos dichos? ¿Saben qué lenguaje se utilizó? ¿Qué lenguaje estamos viendo nosotros en el género lírico? El lenguaje figurado. En el lenguaje figurado. Muy bien, Isidora. Estos dichos, y para que vean que nosotros ocupamos, y nuestros familiares, nuestros abuelos, nosotros mismos, ocupamos mucho el lenguaje figurado y no nos damos cuenta. Todos estos dichos que tenían que investigar ustedes qué significaba, están en un lenguaje figurado, como un lenguaje que utilizan los poetas y las poetisas para escribir estos poemas cuando ellos se inspiran en algo en general. ¿Ya? Entonces, y la última pregunta era, ¿cuál fue tu poema favorito de los que leíste y por qué? ¿Ya? Yo aquí escogí dos, ¿sí? Dos, pero habían varios y súper buenos, porque escogieron, algunos escogieron ciertos poemas porque hablaban de un tema en específico que a ellos les agradaba, o otros escogieron algunos porque lograron entender un poema más que otro y estaba súper bien, ¿ya? Miren, acá yo escogí dos respuestas. Aquí dice, La casa sobre el mar fue mi poema favorito porque me gusta el mar y todo lo relacionado con él. O sea, obviamente le gusta mucho el mar y fue su poema favorito. Acá, mi poema favorito fue Canción de Risa y Llanto, ya que fue el que más entendí y me pareció muy bueno. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Aquí son respuestas diversas, chiquillos, porque es una apreciación personal de cada uno. ¿Cuál le gustó más? A lo mejor podrían haber dicho, a mi modo de pensar y personal, a mí me gustó más ese que era detrás de mi casa, donde hablaban que atrás había un bosque, ¿ya? Porque efectivamente a mí me gusta mucho la naturaleza, me gustan los bosques, me gustan los árboles, me gusta lo verde, ¿ya? Entonces, para mí ese era mi favorito. ¿Alguien más quiere compartir cuál fue su poema favorito? Anita, Anita, ¿podrías compartirme el tuyo? ¿Cuál fue tu poema favorito? Está la Anita ahí, Sí, tía, ¿ya? me perdí, no sé dónde estamos. Ya, estoy acá, mira, ¿cuál es tu poema favorito de los que leíste? Porque vienen después de estos dichos que tenían que investigar, porque al final vamos a ver los dichos, ¿ya? ¿Cuál es tu poema favorito y por qué?
A algunos también les faltó responder esa pregunta que yo revisé, ¿sí? Mientras la busca, ¿quién más quiere compartir? Isidora. Isidora Guerra, ¿cuál fue tu favorito de los 6 poemas Justo que detrás leí? de mi casa. ¿Cuál? Justo detrás de mi casa. Ya, ¿por qué? Porque habla de animales. Ay, te gustan mucho los animales, ¿sí? Sí. Ya, Sí. excelente. Bien. ¿Alguien más? ¿Quién más quiere compartir? Bastián. Bastián, ¿estás por ahí? Sí, ¿Cuál fue el favorito tuyo, Bastián, de los poemas que leímos? a la plaza, A la plaza, ¿por qué? porque le puse que los niños hacen deporte y juegan y eso me gusta. Ah, ya, excelente. Muy bien, Bastián. Gracias. ¿Alguien más, chiquillo? La Agustina. Agustina está por ahí. Sí, tía, pero no ¿No? encuentro la ¿Qué más? clase porque no la había puesto clase. Era la clase número 4, del 6 de julio. La primera clase que tuvimos del módulo 3, donde leímos todos los poemas. ¿Ya? ¿Alguien más quiere compartir, chiquillo? ¿No? Avanzo entonces. ¿Sí? Ya, miren. Yo avancé aquí a la 2 porque ahora vamos a revisar. Yo no quise escribir la respuesta aquí porque me iba a salir eterno. Y entonces vamos a revisar y quien me quiera compartir qué significa, me lo dice. Por ejemplo, como ya dijimos que estos dichos están escritos en un lenguaje figurado, ¿sí? Ustedes me tienen que decir qué significan. Por ejemplo, la primera, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Quién me quiere compartir qué significa eso, chiquillo? Yo, tía, yo quiero. Camila Zúñiga. Diga, ya, dígame. Se refiere a las consecuencias negativas de la pereza o flojera. Flojera, excelente, muy bien. Por eso dice, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. O sea, si yo me quedo dormida, ahí quedo. ¿No es cierto? Se refiere a la pereza, a la flojera. Excelente. Para los que no la tienen, chiquillos, vayan complementando inmediatamente. Está centrado en la flojera, en la pereza, en las personas flojas que efectivamente si yo me quedo ahí no hago nada, pues. Si yo tengo flojera todo el día, ahí quedo. ¿Voy a ser capaz de hacer algo? No, pues me va a llevar la corriente y ahí voy a estar todo el rato ahí estirada, durmiendo, haciendo nada en relación a mi vida, ¿ya? Así que se refiere y se centra a la pereza, a la flojera, como nos compartirán ahí. ¿Alguien tiene una respuesta distinta? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿por qué? Se centra efectivamente en la flojera, en la pereza. Ahí se centra. A lo mejor tienen puesto de otra forma, pero también está bien, ¿ya? ¿Alguien quiere compartir? Anita, ¿qué pusiste tú? Este dicho se refiere originalmente a las consecuencias negativas de la pereza. Si De te la... quedas dormido como el camarón, o sea, tienes pereza de moverte, o sea, haces algo, serás arrastrado por la corriente de la vida. Ya, excelente, muy bien, Anita, lo mismo, ¿ven? Lo mismo, está escrito de otra forma, pero es lo mismo, se refiere a la pereza, a la flojera, ¿ya? Si yo no hago nada, ahí voy a quedar toda la vida, ¿ya? Segundo, más vale pájaro en la mano que 100 volando. ¿Quién me quiere compartir ese? Valoriza todo aquello que es seguro en relación a lo inseguro. Ya, bien, ¿quién más? Bien, Isidora, ¿quién más quiere compartir? Más vale pájaro en la mano que 100 volando. Yo, Uno tiene que estar seguro de hacer la cosa, porque lo A puede ver, perder. ya, tiene que estar seguro con algo primero, no con 100 al tiro, ¿no es cierto? Que también puede ser. ¿Qué más? ¿Quién tiene algo distinto? Ay, sí, yo puse lo mismo, pero en otras palabras. Ya, Josefa, dilo fuerte porque se escucha así como bien lejos. Es mejor asegurar uno a que no puedas tener ninguno. Excelente, muy bien, lo mismo. Lo mismo que han dicho tus compañeros, está igual, ¿ya? O sea, con otra palabra, pero es lo mismo. Más vale asegurarse con una cosa que asegurarse con 100 y al final no tener nada, ¿ya? Por eso dice, más vale pájaro en la mano que 100 volando, ¿ya? Es mejor asegurarse con una que con muchas que al final no vas a tener ninguna, ¿ya? Excelente. Cuando el gato no está, y esto ustedes a veces lo hacen en la sala de clase cuando la profesora sale y ¡ay! Queda la escoba dentro de la sala. Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta.
¿Quién quiere compartir ese? Yo, cuando la figura Ya, de Isidora. autoridad se ausenta, los demás se reflejan en el cumplimiento de sus obligaciones, se relajan. Exacto, o sea, cuando la persona de autoridad que está a cargo en ese momento sale, el resto hace lo que quiere, ¿no es cierto? Se desarman Ya así puse por lo mismo, completo. Excelente, está bien. Eso quiere decir pero cuando también el puse un gato, ejemplo. ya, cuando el gato no está, el gato aquí viene siendo el personaje de autoridad, ¿ya? Los ratones hacen fiesta, o sea, cuando el gato no está, los ratones salen para todos lados, hacen fiesta, porque el gato no está, entonces están libres de hacer lo que quieren, ¿ya? Pero cuando está el gato, están todos calladitos. Eso quiere decir, el gato viene siendo la persona que tiene autoridad en un lugar. Y yo les daba el ejemplo del mismo en la sala de clase, a veces cuando estamos en clase y la profesora tiene que salir a buscar algo, ¿se desordena la clase o no? Habla, grita, se levantan, van para allá, van para acá, corren, ¿sí o no? Eso es lo mismo. Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Excelente, muy bien. Josefa, Ejemplo. sí, Porque se puso. ¿pusiste el mismo? Sí. Ah, ya, bien, súper bien, Josefa. Porque a veces con solo leer, nosotros ya sabemos qué puede significar sin estar preguntando. Perro que ladra no muerde. ¿Qué será eso? ¿Bastián? ¿Bastián, estás por ahí? Sí, Ya, ¿qué pusiste tú ahí en perro que ladra no muerde? yo le puse, significa que las personas que discuten o se quejan mucho no será una persona de acción o no cumplirá sus amenazas. Excelente. Bien. Por eso siempre se dice, perro que ladra no muerde, ¿no? Si ese perro ladra, 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 pero no va a morder. O sea, discute, discute, alega, dice que va a hacer esto, dice que va a hacer lo otro, pero al final no hace nada. No va a pasar nada. ¿Quién puso otra cosa distinta, chiquillo? Niña. Se refiere a una persona que asusta pero no actúa. Ya, bien, excelente. Lo mismo, pero con otras palabras. Muy bien, una persona que asusta, que está todo el rato así, y después no hace nada, ahí queda. Bien, muy bien, Isidora. ¿Alguien más? Yo. Ya. Francisca. Se refiere a una persona que amenaza pero no actúa. Ya, bien, excelente. Muy bien. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera compartir? Los Maxi, Felipe, ¿no? Puse lo mismo. Tía, yo puse lo mismo que el Bastián. Ya, bien, súper. Ya, entonces vamos por el último. No todo lo que brilla es oro. ¿Qué quiere decir eso, Leo? ¿Qué pusiste tú ahí? No todo lo que brilla es oro. Significa que no todo es bueno. O sea, no todo lo que como que brilla es bueno, porque puede ser malo. Excelente, muy bien, Leo. Muy, muy bien, claro. Eso quiere decir eso, no todo lo que brilla es oro. A veces uno ve algo así súper lindo, espectacular, pero a veces no es tan bueno. No era tan bueno como uno creía. ¿Ya? Por eso se dice que no todo lo que brilla es oro. ¿Alguien que haya puesto otra distinta? Anita, Yo Isidora. puse, hay Yo, cosas tía. que no pueden deslumbrar en un principio, pero si buscas un poco más en el interior encontrarás que no son tan buenas como pensabas. Es decir, no debemos fijarnos en las apariencias. Excelente, muy bien, Anita. Isidora, tú que también querías compartir y parece que había alguien más. Era lo mismo de la Anita. Ya, bien. ¿Quién más quería compartir? Era lo mismo de la Anita. Ya, tienen lo mismo. Excelente, muy bien, chiquillos. ¿Ya? Bien, bien. Josefa, ya. Se dieron cuenta que todos estos dichos que se utilizan en el diario vivir y que de por sí nuestros abuelitos ocupan muchos dichos, ¿ya? Y nuestros tíos, nuestros familiares como más adultos utilizan muchos dichos, y estos dichos, como ustedes mismos dijeron, están escritos en un lenguaje figurado, y es un lenguaje parecido que utilizan los poetas y las poetisas para escribir sus poemas cuando se inspiran en algo, ¿ya? O cuando están pasando por algún momento malo en su vida. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de Gabriela Mistral, decíamos que sus poemas tenían mucho que ver y relación con su vida, de lo que estaba sufriendo en cada momento? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Ya, entonces, se utiliza mucho el lenguaje figurado en esta clase teníamos que revisar y cerrar
con estas preguntitas que eran y tenían relación con el último poema que era de las pescadoras. ¿Se acuerdan? 3 preguntas, ¿ya? Y que las vamos a responder aquí mismo para que vayan revisando. Yo revisé algunas y están bastante buenas, ¿ya? Donde dice, lee los siguientes versos y responde, ¿a qué se refiere con el pez incandescente? Porque aquí nosotros tenemos que entender o darnos cuenta a qué se refería con el pez incandescente, porque es este lenguaje figurado que utilizan los poetas o poetisas para hablar de algún tema. Dice, y en el pecho bate y bate otro pez incandescente, que tenía que ver con el último poema, ¿ya? Habla al espíritu de la niña, al sentimiento materno, a los peces en el mar o a los peces en la red. Si yo tuviera que ir descartando, ¿cuáles tendría que descartar primero, chiquillos? Cuando dice, y en el pecho bate, bate otro pez incandescente. ¿Qué significa? ¿A qué se refiere con pez incandescente? ¿A los peces que están en el mar? ¿A los peces que están en la red? ¿Cuál yo podría descartar acá? ¿Me están escuchando? El C y D. La B, tía. Hay que descartar la C y la D. Ya, pero yo les... Ya, la C y la D descarto inmediatamente. A los peces en el mar y a los peces en la red. Porque efectivamente el poema no me hablaba de peces. ¿Ya? El objeto lírico en este poema no eran los peces, sino que era otra cosa que nosotros lo habíamos hablado. Entonces, yo por descarte inmediatamente saco la C y la D y sé que a lo mejor es la A o la B. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta, chiquillos? La B. Recuerden que yo no los veo. La B. Exacto, muy bien. Dice, y en el pecho bate y bate otro pez incandescente. Y eso efectivamente es al sentimiento materno. Porque el poema, efectivamente, ahora, que hablaba de su hija, ya ver que el pecho le bate, bate otro pez incandescente, está hablando del sentimiento materno, ¿ya? Así que la correcta es la B. El que la tuvo malita y a lo mejor le puso el espíritu de la niña, lo arregla, ¿ya? Lo van modificando. Segundo, lee con atención la estrofa de Canción de Pescadoras y responde, y aquí quiero que me pongan mucha atención. La red me llena la falda y no me deja tenerte, porque si rompo los nudos, será que rompo tu suerte. Canción de Pescadoras. ¿Por qué la madre no puede estar con su hija? A, porque debe trabajar pescando. B, porque le traerá mala suerte. C, porque está enredada en la red, o porque la niña murió en el mar. Aquí yo tengo que descartar. ¿Cuáles tendrían que descartar, chiquillos, si estamos hablando en relación a esta estrofa, donde la madre dice que la red me llena la falda, espéreme, y no me deja tenerte, porque si rompo los nudos, será que rompo tu suerte? Canción de Pescadoras. ¿Cuál será que tengo que descartar, sacar, que no tiene nada que ver ahí? ¿La D? ¿Quién me había dicho algo por ahí? ¿Cuál es? La C y la D. No escuché bien. La Josefa dijo la D. Ya, la C y la D, porque está enredada en la red, obviamente no se refiere a eso, ¿ya? Porque la D, porque la niña murió en el mar, o será la B y la C. ¿Cuáles tengo que descartar? Ya, la C, efectivamente la descarto. La B, también podría descartarla, porque le traerá mala suerte. ¿Cuál creen ustedes que será la correcta? Entonces me quedaría la A y la D, porque debe trabajar pescando, o porque la niña murió en el mar. ¿A qué se referirá esta estrofa que igual a veces es complejo entender? Y la voy a volver a leer. La red me llena la falda y no me deja tenerte, porque si rompo los nudos, será que rompo tu suerte. Canción de Pescadoras. La A. ¿Cuál será? La A. La B. La A. Porque le traerá mala suerte. Acuérdense que descartamos dos. ¿Y cuáles descartamos? La C, porque está enredada en la red. Y la B, porque le traerá mala suerte. ¿Será la A o la D? Porque ella habla ahí efectivamente
que no me deja tenerte, no deja tener a su hija, ¿no es cierto? No deja estar con su hija. ¿Por qué? ¿Qué pasará ahí? Dice, la red me llena la falda, vuelvo a leerle, póngame atención, que a veces uno se logra, se confunde a veces. Y no me deja tenerte, porque si rompo los nudos, será que rompo tu suerte. Canción de pescadoras. ¿Será porque debe trabajar pescando o será porque la niña murió en el mar? Ya, pero si dice que no, Pues será esas dos. si dice que le puede romper su suerte, que sabía, ¿no? Puede ser, sí. Buena reflexión. Pero ¿por qué será, chiquillos? ¿Por qué creen ustedes? No solo le dejé mi libro de lenguaje, yo lo tenía aquí encimita. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué debe trabajar pescando? Ya, ustedes pusieron la A, porque debe trabajar pescando. ¿Cuál otra más podría ser? ¿Qué creen La ustedes? D porque murió en el mar. Ya, puede ser la A o la D. Si yo vuelvo a dar una vuelta y vuelvo a leer el poema completo, ahí me va a dar más indicio, porque aquí me está preguntando solo por esta estrofa. Dice, ¿por qué la madre no puede estar con su hija? Ya, yo podría poner, porque debe trabajar pescando, porque aquí sale que ella tiene que pescar. Pero va mucho más allá, ¿no es cierto? Porque dice, la red me llena la falda y no me deja tenerte, porque si rompo los nudos será que rompo tu suerte. Canción de pescadora. ¿Cuál será? Si yo leo la estrofa anterior o la estrofa posterior a esta, ¿me podrá dar indicio de qué se trata esta estrofa? ¿Sí? ¿Sí o no, chiquillo? Miren, vamos a saltar a la 3, porque esta también me da indicio de cuál puede ser la 2, ¿ya? Y la vamos a dejar ahí porque puede ser la A o la D, ¿ya? ¿Por qué el poema señala que la niña tiene la boca llena de sal? ¿Por las cosas que come? ¿Por el frío de la noche? ¿Por el agua del mar? ¿O porque está por el hambre que tiene? ¿Cuál será? Ahí. Si yo tengo que, La C Por el agua de mar. agua del mar. por el agua de mar. Ya, miren, y esta me da indicio cuál es la respuesta de la 2. ¿Se dan cuenta o no? Porque ahí dice, ¿por qué el poema señala que la niña tiene la boca llena de sal? ¿Por las cosas que come? No, porque ahí no habla en ningún momento por lo que está comiendo. ¿Por el frío de la noche? ¿Por el hambre que tiene o por el agua del mar? Por el agua del mar, ¿no es cierto? Por eso tiene la boca llena de sal. Ya, entonces, si yo respondí aquí la 3, porque podía haberlo hecho, ¿cuál será entonces la respuesta de la 2? ¿A qué se refiere esta estrofa? Porque murió ahogada. Porque murió en el mar. Porque la niña muere en el mar. Excelente, chiquillo, esa es la respuesta. A eso se refiere esa estrofa. ¿Se dan cuenta que a veces que me cuesta entender, porque aquí habla de suerte y ustedes escribieron algunos que era porque le traería mal. Así habla que la mamá porque debe trabajar pescando, que por eso no puede estar con la niña, pero la 3 me dice por qué la niña. Ahí sí. En una parte no tiene sentido, porque ¿cómo le voy a traer mal a persona muerta? Tiene sentido. Exacto. No tiene sentido, claro, está bien, si está bien lo que dicen ustedes. Entonces, si yo respondía a esta, podía efectivamente luego, si estaba confundido, porque estaban medio confundidos, puedo responder esto, ¿ya? Puedo responder la 2, porque la niña murió en el mar, a eso. Entonces el poema era bien triste. ¿Se acuerdan que era bien triste? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Era triste el poema, chiquillo? Sí. Sí, era bastante. Sí, muy Porque al triste. final habla de la muerte de su hija. ¿Sí? Habla de la muerte de su hija. Se me salió la presentación. Sí, ya, vamos a volver ahí. Ya. Entonces, eso era en relación a la clase que estábamos viendo, que era la clase del 6 de julio. Ya, para que vayan arreglando ahí, chiquillos, si ustedes tienen algún error, lo van modificando. Y luego, la clase de la semana pasada, que solo estas 2 preguntas quedaron de tarea, ¿sí?
Solo está. ¿Cómo habría sido su relación con los estudiantes? Y elige uno de los lugares que se presentan en la infografía e investiga acerca de su labor e influencia de dicho país. Porque además ahí vimos en la infografía, porque recuerden que estuvimos revisando la infografía de Gabriela Mistral, que además ella fue la que escribió el último poema, ¿no es cierto? Canción de Pescadora. ¿Ella fue la que escribió ese poema? ¿O no? Sí, el libro parece. Sí, sí, Gabriela Mistral, ella escribió ese poema, ¿ya? Y tenía que investigar porque en la clase respondimos todas las otras preguntas que estaban en la página 111, parece que era, de la infografía que vimos de Gabriela Mistral. ¿Y se acuerdan lo que era una infografía? ¿Qué era una infografía? ¿Quién me puede decir? Son como Una imagen que tiene información. ¿Tiene información? Ya. ¿Y qué La tipo de información de su vida. Ya, sí, obviamente de Gabriela Mistral es la información de su vida. Pero, ¿la infografía es un texto literario o no literario? No literario. No literario. Exacto. Los no literarios son aquellos textos que me entregan información. Por ejemplo, una noticia, una infografía, un afiche, un volante, un flyer. Esos son textos informativos que me están entregando información. Y los textos literarios son aquellos que expresan algún tipo de emoción y sentimiento, y el cuento, la novela, los poemas, las fábulas, las leyendas, los mitos, todo eso son efectivamente textos literarios. Y los que me entregan información real son los textos no literarios, como la infografía, que me está entregando información, no me está narrando historias ficticias con seres ficticios, ¿ya? Sino que es real, ¿ya? En relación a eso, yo puse aquí 2 respuestas. Las otras están súper bien porque las vi. Hay algunos que sí no investigaron mucha parte. ¿Se acuerdan que nosotros primero en esta pregunta, cómo habrá sido su relación con los estudiantes, solo se quedaron, sí me quedo pegada a veces, si hay el internet, chiquillos. ¿Qué le estaba diciendo? Que me perdí. Le estaba hablando de la pregunta esta. Nosotros respondimos preguntas en la clase, y la primera pregunta en relación a esta, que parece que era la pregunta 3 o 4, no me acuerdo muy bien, tenían que colocar ustedes cómo creen que fue la relación con sus alumnos, y luego salía abajo cómo habrá sido su relación con los estudiantes que tenían que investigar, ¿ya? Y aquí a algunos les faltó para que vayan ahí escribiendo, ¿sí? Y la última que era que tenían que buscar un país y investigar qué había hecho en ese país, ¿ya? Yo escogí aquí 2. Y libre, exacto. La relación que tenía Gabriela Mistral con sus alumnos chiquillos iba más allá de enseñar en una sala de clase, iba mucho más allá. Ella se involucraba directamente en su vida, le gustaba mucho impartir sus clases, hacer sus clases al aire libre. Ella se involucraba en todo, le gustaba saber todo de sus alumnos, cómo estaban en su casa, cómo vivían, qué hacían. Entonces ella iba mucho más allá de ser una profesora, sino que era una profesora completa, que se interesaba en todo de sus alumnos. Y esto de acá dice, la relación con su estudiante iba más allá de una simple transmisión de conocimiento, ¿ya? Porque los profesores transmitimos conocimientos muertos. Ella se preocupaba por la formación integral, que es lo que le decía yo entero, todo, en relación a sus valores, de su estudiante, y este compromiso requiere de un amor profundo. El maestro debe enseñar, que ella lo dijo, el maestro debe enseñar siempre en el patio, en la calle, en la sala de clases, en cualquier lugar. O sea, ella era muy cercana a su estudiante, muy, muy, muy cercana, era una persona muy amorosa, muy cariñosa, ¿ya? ¿Alguien quiere compartir alguna respuesta de ustedes, chiquillos, en relación a cómo habrá sido su relación con los estudiantes? ¿Alguien más que quiera compartir? Era como una Ya, madre. dígame. Anita. La relación con su... No, la relación Ya, con Maxi, su bien. estudiante Anita. debe haber sido muy buena, puesto que era una profe rural almegada, activa e innovadora, que luchó por la educación por los niños, por los niños, y se empeñó en
redimir a las clases populares integrándolos a la nación por medio de la educación. Hizo campañas de alfabetización y buscaba la desigualdad social, sobre todo para las mujeres. En el tiempo que vivió Gabriela Mistral, chiquillos, existía mucho el machismo. No sé ustedes si han conversado antes, en cursos anteriores, que antiguamente las mujeres no teníamos acceso a la educación, no podíamos salir a la calle sin el marido, no podíamos hablar en público si no el marido no nos daba el permiso. Era un país muy machista, que eso ha ido cambiando con el tiempo. Entonces, Gabriela Mistral tenía y no podíamos acceder Se le podía tampoco No se escuchó nada. a profesiones, no podíamos estudiar, tener recursos superiores, ¿ya? Ya que antiguamente el país era muy machista, en estudiar, no tenían acceso a educación, solo el hombre. En una primera instancia era solo el hombre que se podía educar, él podía tener carreras superiores, la mujer nada. Y entonces Gabriela Mistral luchó con eso también y ayudó, sobre todo en estos lugares rurales, que se veía mucho que la mujer era de la casa, tenía que hacer cosas, y el hombre podía estudiar y la mujer no. Entonces ella luchó con todo eso y alfabetizó a la gente, sobre todo a la rural, que no estudiaba mucho. Entonces estaba preocupada totalmente por la integridad completa de los hombres y sobre todo también de las mujeres. Una persona muy, muy centrada en el tema de la educación, ¿ya? Y aquí está uno de los lugares, yo busqué dos. Uno que es sobre en Suecia, y el otro es de México, lo que ella hizo en esos países. Ya voy a agrandar aquí un poquito, chiquillos, ¿ya? Dice, en México, Gabriela Mistral permaneció 2 años en... Espérenme, lo voy a agrandar, que no veo bien. ¿Ya? ¿Se ve ahí, chiquillos? Sí, se ve. ¿Alguien que me pueda responder? Sí, se ve. Ya, gracias. Dice, México, Gabriela Mistral permaneció 2 años en este país, donde llega por iniciativa del gobierno del presidente Álvaro Obregón, y por medio de una invitación del ministro de Educación José Vasconcelos. Permanecen en tierra mexicana el tiempo que desee y llegue para contribuir en los asuntos y reformas educacionales. Entonces, ella viajó para contribuir a la reforma educacional de ese país. En este país no sé lo que dice ahí. Se reordenaba su vida republicana después de una revolución. Realiza diferentes programas y conferencias y campañas de alfabetización en México. Muchos colegios llevan su nombre en honor a Gabriela Mistral, más que en Chile. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos que se había hecho más conocida y la habían reconocido más en otros países que en propio Chile? Y acá, en Suecia, aquí nos cuenta que efectivamente Gabriela Mistral y su labor e influencia en Suecia. El 10 de diciembre de 1945, Gabriela Mistral recibe de manos del rey Gustavo V de Suecia el Premio Nobel de Literatura. Fue la primera latinoamericana y quinta mujer en recibir esto de manos del rey Gustavo V en Suecia. O sea, era una persona súper importante, Gabriela Mistral, chiquillo, en otros países, más que en nuestro propio país. ¿Alguien quiere compartir otro país distinto? Pero tía, perdón. Que no haya puesto yo acá. Perdón que le interrumpa, pero muchos estaban diciendo, o sea, no muchos, pero estaban diciendo que se quedaba muy pegada y que no habían entendido nada. Es que usted está hablando, pero nosotros no escuchábamos casi nada. Ya, puede ser el internet, chiquillos, el internet está muy malo, como les decía. Entonces, yo les decía que en México, ella fue invitada y cumplió una labor súper importante. En México estuvo 2 años y cumplió una labor súper importante porque fue invitada por el ministro de Educación, donde le ayudó a hacer la reforma educacional, ¿ya? Y ella trabajó ahí mucho tiempo y sobre todo en lugares más rurales.
y hay hartas escuelas de México que llevan el nombre de ella en honor a ella, por la reforma que ayudó ella en relación a la educación y que la educación llegara a todos y por igual, ya porque ella le gustaba todo igualitario, no separado. Y en Suecia, ella recibió el Premio Nobel de Literatura, que fue la primera mujer latinoamericana y la quinta en recibir ese premio a cargo de manos del rey Gustavo V. ¿Ya? ¿Alguien quiere compartir otro país que haya averiguado? ¿Sí? ¿Quién averiguó otro país que no sea México, obviamente, ni Suecia? Brasil. ¿Ya? ¿Qué hizo en Brasil? En la ciudad de Petrópolis su labor era cónsul y sacó la obra Antología en 1941. Excelente, muy bien. O sea, era cónsul de educación ahí de Gabriela Mistral. ¿Alguien más quiera compartir otro país distinto? ¿Quién más puso otro país distinto, chiquillo? Que ya no sea ni Brasil, ni México, ni Suecia, aunque se repitieron mucho estos países. Hay alguien que puso uno de Dinamarca. ¿Se acuerdan quién puso? ¿Quién está el que puso de Dinamarca? No me acuerdo quién era. Que yo lo leí por ahí, Dinamarca. ¿Sí? ¿No? ¿Alguien más? Santiago, ¿qué país pusiste tú? Ya. ¿Qué país pusiste? No puse ninguno, tía, no hice la tarea. Ah, ¿en serio, Santiago? ¿En serio? No lo puedo creer. Ya, entonces tiene que hacer la tarea, pues recuerden. Ya. ¿Sí? Si la idea es que tengamos la tarea hecha antes de revisar la clase. Ariel, ¿tú qué país pusiste? Yo puse México. También pusiste en México. Sí. Ya, bien. ¿Alguien distinto, Leo? ¿Tú qué país pusiste? Yo puse Cuba, creo. Ya. ¿Qué hizo en Cuba, Leo? ¿Ah? ¿Qué hizo en Cuba, Gabriela Mistral? ¿Se escucha? Tía, fue a Puerto Rico, ese puse Puerto Rico. Ah, ya, Puerto Rico. ¿Qué hizo en Puerto Rico, Leo? En 1933 viajó a Puerto Rico, dictó... No me entiendo la letra. ¿Qué dictó ahí en Puerto Rico, te acuerdas o no? Es que lo estoy leyendo, pero no me entiendo la letra. Ya, avanza lo que logres entender. Visitó No, tía, no entiendo nada, escribí muy mal. Ya, no importa. Ya, igual, gracias, Leo. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera compartir otro país? ¿Alguien que quiera compartir otro país, chiquillo? ¿No? Francisca, ¿tú qué país pusiste? Brasil. Brasil, ya. Lo mismo que ya dijeron, sí. ¿Sí? Ya. Entonces avancemos, porque ya nadie más quiere compartir. Ya, chiquillos, esas fueron nuestras dos clases. Y ahí, efectivamente, decirles que recuerden que antes que nosotros revisemos las clases, ustedes tienen que tener hecha la tarea. Así que, Santiago, te pones a hacer la tarea, ¿ya? Y todos los que faltan también, porque ahí faltan muchos que no subieron sus tareitas. Ya. En relación a hoy día, pónganme atención acá, para que avancemos un poquito más rápido. Hoy día en la clase 3 vamos a conocer las décimas que tiene que ver con la poesía popular, ¿ya? Las décimas, no estamos hablando del concepto décima de matemáticas, sino que estamos hablando del concepto décima que tiene que ver con la poesía en lenguaje, ¿ya? Entonces el objetivo de esta clase es conocer y comprender una décima, ¿ya? Y vamos a trabajar con nuestro texto en la página 114, 116, 117, 18, 19 y 120, donde vamos a aprender sobre las décimas y van a tener que leer unas décimas, ¿ya? Solo es lectura complementaria, no tienen que hacer nada, ni responder preguntas, ni subir nada al IRMI, solo vamos a comprender esto, ¿ya? Y vamos a ver aquí. ¿Saben qué es una décima entonces?
o definitivamente no saben lo que es una décima, chiquillos? Porque yo ya les No, no pregunté al sabemos inicio qué y es algunos una me décima. hablaban de las décimas No sé. matemáticas, pero estamos hablando de las décimas de lenguaje. Entiendan lo que es una décima. ¿Quién me puede leer lo que está ahí? ¿Qué es una décima? ¿Quién lo puede leer? ¿Me escuchan, chiquillos? ¿Quién lo puede leer? Para que aprendan A lo que mí es se una me décima, que entiende tiene que ver eso. con el... A mí se me imagina la coma. Yo. con el género lírico, tiene que ver con el género, yo le estoy diciendo, las décimas tienen que ver con un tipo de poesía, de poemas, pero son totalmente distintos a los otros porque, miren, la palabra me dice décima quiere decir 10, ¿ya? En lenguaje, ¿sí? Décima quiere decir que estos poemas, cada estrofa tienen 10 versos, ¿ya? Eso es una décima. Y yo lo reconozco porque la primera característica que tienen las décimas, que son poesías, ¿ya? Que son poemas, están escritos, cada estrofa está escrito con 10 versos. Recuerden que los versos son las líneas. Y la estrofa es el conjunto de esas líneas, de esos versos, ¿ya? Tienen 10 versos, pero además esos versos, 8 sílabas, y están escritos en octosílabos las estrofas. ¿Se acuerdan cuáles son? Cómo cuento yo las sílabas en una palabra, por ejemplo, si digo casa. ¿Cuántas sílabas tiene casa? ¿Se acuerdan cómo se hacía eso cuando chicos lo aprendieron así? ¿Se acuerdan o no? Casa. ¿Tiene cuántas sílabas? 2. Casa. 2. Así, entonces, para reconocer una décima, yo ya tengo la primera parte que puedo reconocer una décima. La décima es un poema con se centra su objetivo lírico en algo popular, ¿ya? Y sus versos son o sea, sus estrofas son de 10 versos, tiene 10 versos, y cada verso tiene 8 sílabas, decimos que está escrito en octosílabos. ¿Qué quiere decir 8 sílabas? Que el verso, yo al separar las sílabas, me tienen que dar 8 sílabas. ¿Y cómo separo yo las sílabas? Tal cual cuando eran chiquititos, por ejemplo, decían casa, casa, auto, auto, perro, perro. Así voy separando las sílabas, que lo aprendieron ustedes así cuando chiquititos, ¿ya? Entonces, miren, ya tengo 3 cosas. Uno, la décima, yo sé que es un poema. Es un poema que sus estrofas están escritas en 10 versos, no pueden tener más versos. Y cada verso, la mayoría de ellas, está escrito en octosílabos, que tiene 8 sílabas, el verso completo, ¿ya? Entonces, miren, una décima es un tipo de estrofa formado por 10 versos octosílabos, 8 sílabas, o sea, el verso tiene que tener 8 sílabas, ¿ya? Con rima consonante. ¿Saben lo que es una rima consonante, chiquillo? ¿Han escuchado hablar de la rima consonante y la rima asonante? ¿Saben lo que es una rima consonante? No. No saben lo que es una rima consonante. Ya, miren, yo se lo voy a explicar porque se lo voy a mostrar, le tengo un mapita que resume todo, ¿ya? Miren, entonces, ya llevamos 4 cosas. Las décimas son poemas que tienen que ver con la poesía popular de un tema en específico pues, de Chile. Por ejemplo, el desierto florido. Yo voy a hablar del desierto florido. O de las personas mapuche, ¿ya? Eso es poesía popular de nuestro país, ¿sí? Entonces, es un poema que tiene, su tema principal es algo popular de nuestro país, ¿sí? Además, están escritos sus estrofas de 10 versos, ¿ya? Y esos versos tienen 8 sílabas que están en octosílabos. Y además tienen que tener rimas consonantes. Las rimas consonantes, ¿ya? Son aquellas rimas que al final del verso, porque ustedes saben que las rimas están al final del verso, se repiten con otro verso, tienen las mismas vocales y las mismas consonantes. Por ejemplo, yo le digo, ¿cuál sería una rima de perro? Que termine tal cual como perro, que tenga la misma consonante y la misma vocal. ¿Con qué podría decir yo una rima de perro, chiquillo? Otra palabra que termine igual, que tenga la misma consonante, que tenga las R y que tenga la misma vocal, o perro, carro,
¿Sí o no? Perro, carro. ¿Es una rima consonante? Sí. Sí, ¿por qué es una rima consonante? Porque tiene la misma consonante y la misma vocal. Eso es una rima consonante, donde se me repiten las últimas palabras con la misma consonante y con la misma vocal. ¿Ya? Esos son rimas consonantes. ¿Ya? Ya tenemos 4 cosas de las décimas. Las décimas son una expresión literaria transmitida de este Se le está género. quedando pegado, ya no se escucha. Refleja la idiosincrasia, nuestra cultura, ¿no? ¿Ya? ¿Ahora sí me escuchan, Anita? Estoy leyendo esto, ¿ya? Este género refleja la idiosincrasia del mundo popular y de la cultura tradicional campesina de la zona centro. Este tipo de poema se dio a conocer en América durante el periodo colonial. Sin embargo, se hizo conocido durante la segunda mitad del siglo XIX. En la actualidad, este género se ha renovado de la mano de exponentes como Álvaro Prieto, quienes han dado nuevos aires a las décimas con temas cotidianos, como el cuidado del medio ambiente, la diversidad cultural, o en relación personas que no quieran ir al colegio. Él ocupa esos temas para crear décimas. ¿Y qué son las décimas? ¿Qué me puede decir qué son las décimas, chiquillos, entonces? ¿Qué me puede decir que es una décima? Bien cortito, ¿qué me puede decir? Yes. Ah, no, pues no tienen que ver ahí. Una estrofa con 10 versos. De versos de Ya. estrofas de 10 versos. 10 versos. Ya. ¿Y los versos cómo están escritos? En octosílabos, que tienen 8 sílabas. ¿Ya? Bien, muy bien. No son tipos de poemas, son poemas, ¿ya? Y un tema central, efectivamente, de algo popular de nuestro país, ¿sí? Que puede ser la gente mapuche, puede ser el desierto florido, cosas que de nuestro país, de nuestra cultura chilena, ¿ya? En eso se centra, ¿sí? Ya, mire, quiero que me pongan atención acá. Recordemos, una décima es un tipo de estrofa formado por 10 versos octosílabos con rima. Eso no lo pongan atención, sino que son con rimas consonantes, ¿ya? Aquí yo tengo una estrofa de una décima, ¿ya? Y se llama décima porque tiene 10 versos. Aquí están, ¿ves? Esa es una estrofa con 10 versos. Y tiene rimas consonantes, miren, mucho, lucho o cucho, malilla, pesadilla, condena, morena, zancadillas, pesadilla, recuerdo, cuerdo. Y son rimas consonantes porque se repiten, miren, en recuerdo con cuerdo, se repiten las consonantes y las vocales terminan igual, su terminación es idéntica con las consonantes y las vocales. ¿Ya? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Y yo puedo decir que están octosílabos. ¿Quién me puede separar la primera arriba? Esto pasó hace mucho. ¿Cuántas sílabas tiene? 8. 8, excelente, muy bien. ¿Y la segunda? 8. Ya, bien, a veces no necesariamente que tengan 8, puede que pase alguna que tenga 9 o tenga 10, pero generalmente son de 8 sílabas efectivamente, cada verso. Los versos son las líneas y la estrofa es el conjunto de versos. ¿Ya? Entonces, trabajo complementario para la casa. ¿Qué van a leer? Van a ubicar las páginas donde está las décimas de este autor que yo le hablé, que es José Prieto, que es un cantautor también, además es un poeta, es un escritor y compone canciones, ¿ya? Flores en el desierto y Rayén no quiere ir a la escuela, que son décimas, chiquillos. Décimas. ¿Por qué? ¿Por qué son décimas? Porque son estrofas escritas con 10 versos y esos versos, la mayoría de ellos tienen octosílabos y además tienen rima consonante. ¿Ya? Recuerden que las rimas consonantes son aquellas que
al final, la palabra final del verso se repite con sus vocales y con sus consonantes, como tenemos el ejemplo de Flores en el desierto y Rayen no quiere ir a la escuela, que están en la página 117, 18, 116, 17, 18 está uno, que Flor en el desierto, y 119 y 20, Rayen no quiere ir a la escuela, para que la busquen en sus libros, ¿ya? ¿Lo están buscando en el libro? Para que marquen que tienen que leer solo eso, ¿sí? Solo eso tienen que leer. ¿Alguna duda en relación a las décimas, chiquillos? Voy a dejar de compartir, ¿ya? ¿Alguna duda de las décimas? ¿Qué no entendiste, Ariel? Ariel, ¿qué no Profe, yo entendiste? dije que no. Dice sí, que no. Es que aquí en el mensaje sale que no en los chats sale que no entendiste nada. No entendí porque de repente se le cortaba. Pero después lo leí y dije, ay, entendí. Ah, ya. Ah, ya, ya. Entonces, ¿les quedó claro qué son las décimas? ¿Qué conocieron hoy día entonces? ¿Habían escuchado hablar de las décimas antes? Obviamente no el concepto matemático, porque el concepto matemático ya sé que ustedes lo conocen. Pero el lenguaje, ¿habían escuchado hablar de las décimas? No, yo no había escuchado el lenguaje. No, yo tampoco había escuchado. No, nunca. Ya, solo lo habían escuchado. Es raro porque... Entonces aprendieron algo nuevo hoy día, pues. ¿Qué aprendieron? ¿Qué son las décimas? ¿Quién me puede decir qué son las décimas? En cortito. Es 10. Ya, son poemas que sus estrofas están escritos en 10 versos, ¿ya? Y esos versos están escritos en octosílabos, que tienen 8 sílabas. Lucas, ¿tiene frío, Lucas? Están escritos en 8 sílabas. Y además tienen rimas consonantes. ¿Y qué son las rimas consonantes? Son aquellas rimas que se repiten al final, las vocales y las consonantes. Yo ya me lo aprendí. ¿Ven? Tienen hartas características las décimas. Tienen muchas características las décimas. Chiquillos, el PPT, que es el PowerPoint, Santiago, ¿sí? Maximiliano, está en LIRMI. ¿Qué van a hacer ustedes? En el cuaderno, solo tienen que leer la lectura complementaria de las 2 décimas que les di, que hablaba del desierto y Rayen no quiere ir a la escuela, ¿ya? De este José Prieto, de este poeta, cantante, cantautor, ¿ya? Solo leer, no tienen que responder nada, pero sí lo que van a hacer, la información de las décimas que está en el PPT, la tienen que escribir en el cuaderno, para que aprendan lo que es una décima, que fue la última que mostré, ¿se acuerdan? Donde salía la décima y donde salía recordemos, ¿ya? Eso tiene que estar escrito en el cuaderno para que se recuerden que son las décimas. Y está en el PowerPoint que está en LIRMI, que es el que yo le acabo de mostrar. ¿Quién puso eso, Santiago? Por Dios. ¿Qué te pasa, hombre? Si no es mucho, además no hiciste No se escucha. ni la tarea, así que no reclame. Quedo pegada, este internet está muy malo. Ya, les decía que Santiago que no reclame porque ni siquiera hizo la tarea. Me reconoció ahí que no había hecho la tarea, lo pillé, justito. Ya, así que no reclame. Con toda la sonrisa ahí de oreja a oreja va a escribir. Él se lo dijo. No lo pilló, él se lo dijo. Josefa. Yo tampoco. Sí, porque como yo le pregunté, pero si yo no lo hubiese preguntado no me doy cuenta, porque como yo voy revisando los que me van llegando, yo pensé que Santiago ya lo había revisado y dije, la tiene hecha. Pero cuando me dijo, no la tengo hecha, tía. Ya, resumiendo, entonces, chiquillos, quiero que me pongan atención acá. Tienen que leer, solo leer. No tienen que responder nada ni subir nada al IRMI. Tienen que leer Flores en el desierto, así se llama la décima, y Rayen no quiere ir a la escuela. Y además tienen que escribir lo de la décima en el cuaderno. ¿Ya? Y los que están atrasaditos con sus tareas, Santiago, me tienen que enviar la tarea. Esto de ahora no. Pero todo ¿Ya? Todo el resto, lo que están atrasaditos. Todo lo de la
Josefa, dime. Es que todo lo de la décima, porque yo había escrito solamente como... Solo lo que de las dos... Ahorita le quiero contar. No, solo lo de la décima, Josefa, solo lo de la décima. ¿Ya? Okay. Por ejemplo, donde está en el cuadradito que dice décima, y después la otra diapo que dice recordemos sobre la décima, y está escrito una estrofa, eso también tienen que hacerlo. ¿Ya? Los dos cuadritos que están de las décimas. ¿Sí? Ya, bien. Y mandarme la tarea, porque hay algunos que no han subido la tarea, la tienen hecha, pero no la han subido. Súbanla al IRMI. Y si tienen problemas con subirla al IRMI, me la mandan a mi correo o a mi WhatsApp. Pero mi tarea, ¿ya? ¿Ya, chicos? ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna duda? Encima en lenguaje, no en matemática. ¿No? ¿Quién no sabe todavía qué es una décima? ¿Quién todavía no sabe qué es una décima? ¿Saben todos lo que es una décima? ¿Sí? Sí. Uy, que están en silencio hoy día. Ya, bien. Ya, chiquillo, entonces, resumiendo, y yo les tengo una pregunta final. ¿Qué hemos aprendido en la unidad número 2, en estas clases, durante junio y julio? En esta unidad número 2, porque la unidad número 2 dura hasta hoy día y hoy día ya se termina. ¿Qué hemos aprendido en esta unidad? Ya, el lenguaje figurado, ¿Qué es una coma? ¿Cómo, Anita? ¿Qué es una coma? Ya, ¿coma? ¿Eso dijiste? Anita. ¿Qué? ¿Qué me dijiste que no te entendí bien? ¿Qué es una coma? Lo que acabamos de ver. ¿Una qué? Décima es... décima. Ah, una décima. Hemos aprendido sobre el lenguaje figurado. ¿Qué más hemos aprendido? Ya, el lenguaje figurado, que también lo dijeron, sobre la décima. ¿Qué más? Género lírico. ¿Qué hemos aprendido del género lírico? ¿Qué tiene el género lírico? ¿Tiene narrador o tiene hablante lírico? Hablante lírico. Exacto, muy bien, Maxi, que tiene hablante lírico. Aprendimos también sobre el objeto lírico y el motivo lírico. El objeto lírico tiene que ver con qué se habla en el poema, y el objeto lírico, o sea, el motivo lírico, el sentimiento que está expresando el hablante. ¿Ya? ¿Sí? Eso nomás. ¿Qué más aprendimos? Recordamos del tema, la estructura de los poemas. Aprendimos también sobre las emociones de los poemas, qué emociones transmitían los poemas, que eso tiene que ver con el temple de ánimo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Nada más? ¿No? Ya. Ya, chiquillos. Hemos terminado. No me escuché nada. Voy a dejar de grabar, ¿ya?